Buenos días, vamos a abordar el concepto de manejo de la vía aérea en el adulto. ¿Okay? Históricamente se manejó como abordaje de la vía aérea asegurar el abordaje de aire hacia los pulmones. Y por muchos años, por mucho tiempo, se hizo a través de un tubo traqueado. Actualmente, de 30 años para acá más o menos, ya contamos con otros dispositivos, como ser la mascarilla laríngea, el combitubo u otros aparatos que nos ayudan a las personas no tan expertas en el manejo de la vía aérea avanzada a lograr estabilizar al paciente mientras logramos canalizar una vía permanente. Entonces, esta imagen es un paciente con varios proyectores de vía aérea difícil. Entonces, nosotros en quirófano tenemos otros medios, aparte de la laringoscopia directa, para abordar esa vía aérea. Y en la foto podemos apreciar que estamos utilizando el laringe. Este ya es manejo muy avanzado de la vía aérea, pero quiero que ustedes por lo menos observen lo que se puede hacer, ¿no? Tenemos, para hacerlo simple, dos indicaciones para establecer una vía aérea cuando requiere. Y una es la anestesia general, que es un paciente programado que nosotros comúnmente lo valoramos previo al procedimiento. Ya establecemos los proyectores de vía aérea, las complicaciones que puede tener, y está el segundo caso, que es en el cual ustedes se abocan a nosotros muchas veces para que les ayudemos a intubar a un paciente. En el caso de la urgencia, un paciente politraumatizado con trauma en la vía aérea, un paciente con clavos de 8, un paciente con falla ventilatoria, y ustedes necesitan ayudarles a mejorar el patrón respiratorio, pues es el segundo caso, y es el que queremos abordar con ustedes. ¿Sí? Hay muchos componentes para predecir una vía aérea difícil. Nosotros manejamos nuestras escalas y todo, pero yo quiero que queden con esto, que es la neumotecnia Lemon. Entonces la vamos a desglosar así, a grosso modo. Entonces, la L es look, examinar, buscar una lesión o trauma que a veces es muy evidente, a veces no tanto, pero involucra el primer paso cuando ustedes abordan al paciente, sobre todo los que están en cirugía, que miran mucho más trauma que las demás especialidades. Evaluar. Hay ciertas escalas que se pueden evaluar rápidamente y es la distancia de los incisivos. Entonces nosotros valoramos que esa distancia entre los incisivos al abrir la boca del paciente sea más de 3 centímetros. Eso nos va a decir que el paciente es intubable. Si es menos de 3 centímetros, probablemente se complique un poco el procedimiento. ¿Sí? El Mallampati, que es una escala que nosotros usamos también para predecir vía aérea difícil, se gradúa del 1 hasta el 4. Entonces, un paciente con Mallampati 3 a 4 ya nosotros lo consideramos vía aérea difícil. ¿Cuál es el objetivo de decirles todo esto? Que ustedes se preparen y sepan cuál paciente se les puede complicar. Porque muchas veces abordan al servicio y ese paciente tiene una vía aérea fácil. Entonces, ¿cuál vía aérea ustedes nos van a buscar? Las vías aéreas difíciles o los pacientes que tienen predictores de vía aérea difícil. ¿Sí? La otra es la obstrucción, buscar si el paciente está obstruido, cuál es la causa y tratar de buscar la solución. Y la última es cuello. Si el paciente tiene trauma del cuello, si tiene una inmovilización, es un paciente que muy probable sea una intubación difícil. ¿Sí? Entonces, manejando estos 5 aspectos, hacia los modos ustedes lo pueden tener en su celular, lo pueden tener en su emergencia, para que seguir, pues ya pueden predecir que este paciente va a ser difícil. Entonces, busquemos un mecanismo para hacer más fácil la intubación. ¿Sí? Este es el paciente que yo no quisiera atender nunca para intubar. Un paciente que tiene 1 y 1000 predictores de vía aérea difícil. Un paciente obeso, cuello corto, con poca movilidad del cuello. Entonces, este es el paciente que ustedes tienen que saber. Ese paciente va a ser difícil de intubar. Y para cualquier persona que sea experta en la vía aérea, va a ser muy difícil. Y es ese paciente el que nosotros vamos a preparar con todo lo que tenemos en la mesa. ¿Sí? Ok, materiales, importantísimo. Muchas veces nos buscan para intubar a un paciente y nosotros les decimos, prepárense. ¿Sí? Tienes 10 minutos por hacerlo. Estoy bromeando, ¿verdad? Tienes más tiempo, porque es difícil conseguir todos los materiales en una emergencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase?
que cuando ustedes pidan una intubación al servicio, ustedes se preparen bien para que cuando nosotros lleguemos no perdamos tanto tiempo en instalar una vía aérea permanente. Entonces, ¿qué materiales ustedes van a tener listos cuando soliciten una intubación endotraqueal? Sencillo, tienen que tener un laringoscopio, ¿sí? Un laringoscopio para adultos, un mango para adultos, y tener dos palas, una número 3 y una número 4. Ya más adelante les pueden enseñar qué tipos de palas existen y para qué situaciones las podemos usar. Entonces tenemos el mango, las palas, pueden ser rectas o curvas, eso no importa. Tienen que tener un tubo orotraqueal. Importante saber cuáles son los números de tubos que se utilizan en adultos. Generalmente en las mujeres vamos a usar un tubo 7 y en los hombres un tubo 8. ¿Por qué? Porque muchas veces nos tienen un tubo número 6, 5 y probablemente ese paciente va a estar intubado muchos días. Entonces necesita el mayor número de diámetro posible para el tubo, ¿sí? Entonces prepararse con un adulto, 7 para mujeres, 8 para adultos mínimo, ¿sí? El equipo de succión es imprescindible. Muchas veces los pacientes llegan politraumatizados con el estómago lleno, y si ese paciente vomita durante la inducción anestésica, puede broncoaspirar y causar una neumonía química, un síndrome de Mendels, que conocemos comúnmente. Entonces no queremos que eso pase, tenemos que estar preparados con una succión que funcione, asegurarnos que funcione la succión, ¿sí? Tener un dispositivo bolsa mascarilla, que es el que comúnmente conocemos como AMBU, saberlo armar, saberlo conectar a la fuente de oxígeno. Y nosotros nos apartamos tener una fuente de oxígeno que nos suministre lo necesario para el AMBU. El estetoscopio para asegurarnos que el tubo sí quedó instalado en la tráquea y asegurarnos que ventila bilateral el paciente. Y estos que son, bueno, ya los deducimos que están, los guantes, el estilete que es el conductor, el famoso conductor, este azul. Lubricante, algunas veces el tubo cuesta que pasa, no tenemos que traer lubricante. Y el apartado de medicamentos, que sería una clase aparte, porque eso ya involucra muchas cosas, entonces no tenemos el tiempo suficiente, pero sí nos gustaría en algún momento darles el apartado de qué medicamentos podemos usar para inducir una anestesia de secuencia rápida. Y eso cambia la facilidad de intubación de 1 a 1000%. Entonces ya estamos claros con qué materiales vamos a estar listos cuando solicitamos intubación. Bien, tipos de pala. Generalmente en la emergencia lo que tenemos es una pala Malkintosh, la curva, ¿sí? Pero saber que existen otros tipos de pala, como la Miller, la Wisconsin, la McCoy, que esta es súper necesaria en las emergencias, que es una pala con una punta flexible que nos ayuda a levantar el epiglotis. Muchas veces los pacientes obesos solo vemos la punta de la epiglotis y con la pala convencional no se puede levantar para exponer las cuerdas vocales. Entonces la pala McCoy nos ayuda a eso, pero es la punta flexible y nos va a facilitar mucho la intubación, sobre todo en casos de emergencia, ¿no? Este modelo Vortex es bien importante porque nos ayuda a tomar decisiones. Les dije al inicio que por mucho tiempo se manejó abordaje de la vía aérea, tubo endotraqueal. Gracias a los avances de la medicina, de la anestesiología, pues ahora tenemos otros complementos, como poderlo ventilar con una máscara facial para mantener la oxigenación mientras hacemos un abordaje más complejo, el tubo endotraqueal, y ahora se suma la mascarilla de laringe, que es un elemento súper importante, muy fácil de utilizar y que lo podemos usar en situaciones de emergencia mientras llega alguien experto para que asegure la vida. ¿Sí? Todo esto vamos a tratar de practicarlo con algunas personas, por eso trajimos los maniquí para que ustedes se involucren más, practiquen algunas intubaciones y sepan qué hacer. Esto es importante. Primer paso para intubar a un paciente, después que prepararon su mesa, es la preoxigenación. ¿Cuál es el objetivo de la preoxigenación? Darle 100% de oxígeno expirado al paciente con el objetivo de sustituir el nitrógeno, los pulmones por oxígeno, y eso nos dé un periodo de apnea más prolongado por si nos cuesta intubar al paciente. No es lo mismo un paciente sin preoxigenar
que un paciente preoxigenado. La literatura menciona que pueden ser hasta 9 minutos de apnea que nos puede proporcionar la preoxigenación durante 3 minutos del paciente. Entonces, para preoxigenarlo necesitamos saber manejar la mascarilla facial. Y creo que todos hemos visto la técnica de la C y la E. ¿Sí? Entonces, todos la manejamos, todos estamos en sintonía con ella. Bueno, esa es la primera parte. Tenemos otros dispositivos que nos ayudan a ventilar mucho mejor al paciente, como las cánulas, que han salvado tantas vidas. Las cánulas nos permiten abrir un espacio desde la orofaringe hasta la parte faringe, directo en los pacientes que la lengua está obstruyendo la vía aérea. Y es imposible ventilarlo solo con hiperextender el cuello o poner la mascarilla facial. ¿Sí? Y ahora sí, la técnica de intubación. Entonces, no sé si quieren pasar 3 personas adelante para hacer la técnica de intubación y siguiendo las imágenes y haciéndolo en vivo para que todos nos involucremos. Solo 3 voluntarios. O ustedes, los residentes. Tienes tú ahí. Sí, voy a explicar de lo que hacemos. Entonces, suponemos, falta uno ustedes, voluntario. Suponemos que tenemos un paciente en la emergencia de medicina interna que lleva inconsciente y ustedes por clínica deducen que tiene un placo de 7. Entonces, siguiendo los criterios de intubación o de aseguramiento de la vía aérea, este paciente yo necesito intubarlo. ¿Sí? Suponemos que ya lo preoxigenamos, ya usamos la cánula y tengo todos mis materiales en la mesa. Ya tengo mi pala, mi mango, mi tubo, mi estilete, tengo la succión lista. Entonces voy a proceder a intubar. ¿Sí? Bueno, que todos han leído la técnica, pero es difícil asociarla con la realidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es agarrar Entonces, ¿con qué mano agarramos el laringoscopio? Con la no dominante, con la izquierda, porque con la dominante vamos a introducir. ¿Sí? Ese es el primer paso. Saber con qué mano vamos a agarrar el imagen. ¿Sí? Ya sabemos con qué mano lo vamos a agarrar. Estamos bien. Entonces, ¿por dónde vamos a ingresar? Generalmente se ingresa por la comisura labial derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ingresando por ese espacio, nuestro objetivo es desplazar la lengua hacia el lado contralateral y así tener una expulsión de la vía aérea más fácil. ¿Sí? Entonces ingresamos por la comisura labial derecha. ¿Sí? Ingresamos despacio, desplazando la lengua. No metemos la pala en solo, el objetivo es ir estructura por estructura hasta identificar esto. Entonces, ya metimos la pala, desplazamos la lengua, avanzamos despacio, porque esa es una clave. Si nosotros avanzamos de un solo, nos vamos a pasar directo al solo porque no vamos a ver nada. Entonces, si vamos estructura por estructura, vamos a llegar a esta imagen, que es la que están viendo los chicos ahorita, que es la epiglotis, las cuerdas vocales y los larguitos. Y ahí está la apertura glótica en todo su esplendor. ¿Cuál es el objetivo de la intubación? Colocar la pala en la base del epiglotis, la famosa valécula. Una vez que nosotros colocamos la pala ahí, vamos a levantar el epiglotis y vamos a exponer la apertura glótica. Es aquí donde vamos a introducir el tubo. Esta es la imagen que ustedes tienen que tener en su cabeza. Entonces, una vez que la identifiquen, toman su tubo en su traqueal, lo deslizan hasta pasar las cuerdas y una vez que pasan las cuerdas le piden al compañero que los está asistiendo que por favor retire el estilete. ¿Por qué? Porque si ustedes introducen el tubo con el estilete más allá de las cuerdas vocales pueden dañar la tráquea. ¿Sí? En un paciente politraumatizado hasta la pueden romper.
Una vez se retiraron el estilete, avanzan el tubo hasta un aproximado entre 19 a 23 centímetros, que es el promedio en adultos. Insuflamos el balón, como yo le insuflar. Insuflamos el neumotaponador. Y una vez insuflado, ahora sí podemos ventilar. El siguiente paso es clínicamente, vemos que se expande el tórax y con el estetoscopio que está dentro de los materiales por intubación, lo ocultamos y nos aseguramos que está ventilando simétrico. ¿Sí? Entonces, con estos sencillos pasos, ustedes ya lograron una intubación orotraqueal exitosa, le salvaron la vida al paciente y van a ser los héroes de para el paciente y para nosotros. Y eso es todo. Entonces, si gustan, pueden pasar con los compañeros acá en anestesia para practicar la intubación orotraqueal siguiendo los pasos que ya expliqué.